A simple vista, el caballero de la armadura oxidada pareciera un cuento para niños, pero detrás de su lenguaje sencillo se esconde una verdad muy profunda que muchos de nosotros podemos estar viviendo, etapas que todos atravesamos cuando enfrentamos situaciones que nos complican, porque este no es solo un cuento, es un mapa que podemos utilizar en nuestra vida diaria. En este video vamos a descifrar algunas etapas de este cuento que nos pueden ayudar como claves en nuestro proceso emocional, psicológico o espiritual. Primera etapa, el llamado. El caballero comienza su viaje cuando su esposa Julieta le dice que se separaría de él y se llevaría a su hijo si él no se quita la armadura, ya que el caballero no se la quitaba ni siquiera para dormir. Era hasta tal punto que su hijo Cristóbal no conocía el rostro de su papá. El caballero se había enamorado de su armadura, y es que su armadura le hacía parecer un hombre bueno, generoso y amoroso delante de las demás personas. Pasemos al análisis simbólico. El lenguaje simbólico utiliza figuras para mostrar ideas o sentimientos que son difíciles de explicar con palabras. Es como un mensaje secreto que hay que descifrar y puede cambiar dependiendo dónde estamos o con quién estamos hablando. Por ejemplo, si dibujas un sol, no estás dibujando únicamente el sol, también estás mostrando que es un día feliz o que hace calor. La armadura representa al ego, una imagen que nos hace sentir bien frente al mundo. Es como una máscara que nos colocamos para parecer invulnerables y se forma desde nuestra niñez para protegernos del dolor, de la tristeza o del rechazo. Pero llega un punto en el cual ya no necesitamos a esta máscara, ya no necesitamos al ego, porque si nos quedamos con él, comienza a dañar nuestra imagen de nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Comienza a volverse la parte antagónica de nuestra vida. Pero para poder quitarnos esta armadura y comenzar a desidentificarnos del ego, debe de pasar alguna circunstancia que nos mueva, que nos incomode, como la que experimentó el caballero cuando su esposa le dijo que se separaría de él. Este es el llamado. En la vida diaria, puede ser una crisis externa, un deseo de independencia, sentimientos de vacío o síntomas emocionales. El caballero valoraba mucho más a su esposa y a su hijo, así que intentó quitarse la armadura, un poco de mala gana, pero lo intentó. Pero descubrió que no podía quitársela. Entonces fue a visitar al herrero, el hombre más fuerte de todo el reino, para que le quitara la armadura. Pero el herrero tampoco lo logró. Esta parte nos dice que quitarnos la armadura no es mediante la fuerza bruta, ni es un trabajo que otra persona debe de realizar por nosotros. Más bien, se tiene que solucionar mediante la alquimia interna. Es por eso que el caballero va a buscar al mago Merlín. Segunda etapa, la crisis del yo. En esa parte del cuento, el caballero busca reencontrarse con su hijo. Entonces le envía una carta para saber si lo quiere de vuelta, pero la respuesta que recibe de parte de su hijo es simplemente una hoja en blanco. Este es el golpe que comienza a desarmar el ego del caballero. Y por primera vez en años, el caballero llora. Quizás no es tan bueno, generoso y amoroso como él pensaba, pero son esas lágrimas que derrama el caballero las que comienzan a oxidar la víscera de su casco y hace que se caiga una parte de él, y esto le permite comenzar a ver con más claridad. Pasemos al análisis simbólico. La carta en blanco representa la ausencia de validación externa. Esto es un duro golpe para el caballero, ya que estaba siempre acostumbrado a la validación, o eso es lo que él buscaba siempre, y al no recibirla, el caballero comienza a darse cuenta de sus propios errores por primera vez. Es un golpe directo al ego. Las lágrimas indican la vulnerabilidad, permitiéndole comenzar a sentir y a comenzar el proceso de disolución del ego, la desidentificación de la parte antagónica. La claridad visual que experimenta el caballero representa un despertar, una nueva luz. A partir de este punto, él comienza a ver las cosas de manera distinta y más claras, tanto interna como externamente. Esta etapa nos muestra que la vulnerabilidad es parte del proceso de crecimiento, pero solo se puede experimentar a través de una crisis o una herida profunda que rompa el ego. Solo de esta manera es como podemos empezar a despertar y a ver con más claridad las cosas. En la vida real, esta etapa de la crisis del yo se puede manifestar cuando enfrentamos un dolor
que rompe la idea y las creencias que teníamos respecto a nosotros mismos. También se puede presentar cuando nos damos cuenta que ser como somos no nos está dejando avanzar. Orgullo, superioridad, creer que siempre se tiene la razón, no aceptar los errores. Y estas revelaciones duelen porque rompen la imagen que habías construido de ti, pero al final no son más que un constructo, una programación creada por la parte antagónica. Esto indica que se requiere una fuerza opuesta al control, la vulnerabilidad y la aceptación de lo que es. Esta es la crisis del yo. Es el punto exacto donde, si te atreves a no huir, comienza la verdadera transformación. Tercera etapa: pruebas. En esta tercera etapa, el caballero debe enfrentar algunos desafíos, atravesando distintos castillos. El primero, el castillo del silencio. El segundo, el del conocimiento, y el tercero, de voluntad. En el castillo del silencio, el caballero se enfrenta a su propia soledad y a un silencio que inunda todas las habitaciones del castillo. En una habitación se encuentra al rey del imperio, el cual le dice que la única forma de encontrar la salida es a través del silencio, y que requerirá mucho coraje y mucha fuerza. El rey representa la sabiduría y la autoridad interna, la dirección que se debe de llevar y el liderazgo, pero solo se puede manifestar en la quietud. Representa también el rol que debemos de adquirir para poder atravesar este proceso de introspección. En la sala del castillo, en su soledad y en silencio, el caballero se da cuenta que tiene miedo de estar solo. En ese momento, aparece una primera puerta que lo lleva a una primera habitación. En la primera habitación, también llena de silencio, el caballero comienza a hablar consigo mismo y empieza a recordar su niñez, y llega a la conclusión de que él, cuando era niño, también tenía miedo de estar solo, y este sentimiento lo había acompañado toda su vida. Esto hizo que se abriera la segunda puerta a la segunda habitación. En esta habitación, el caballero se dio cuenta de lo mucho que había hablado en su vida respecto a lo que iba a hacer, lo que había hecho, que nunca había podido disfrutar del momento presente. En la tercera habitación, el caballero simplemente se quedó quieto y escuchó el silencio. En ese momento, se dio cuenta de por qué se había colocado su armadura, y era para evadir su propia tristeza y la tristeza que le causaba a su esposa Julieta. En ese momento, el caballero comenzó a llorar tanto que comenzó a inundar la habitación, mojó la alfombra que estaba debajo de él y apagó la fogata que alumbraba. Pero fue en ese momento que apareció otra puerta que lo llevó a otra habitación. En esta última habitación, el caballero comenzó a escuchar una voz que venía de dentro de él mismo. Era la voz de su verdadero yo, el cual le dice que había estado ahí durante años, pero que no había guardado el silencio suficiente como para poder escucharlo. Pasemos al análisis simbólico de esta etapa. Que el caballero pasara por distintas habitaciones representa el proceso de introspección y de disolución del ego, en el cual el caballero reconoce el miedo que le tiene a la soledad, la herida que le hizo ponerse la armadura, para al final encontrarse con la voz de su verdadero yo. La inundación de lágrimas dentro de la habitación representa la catarsis emocional que pasó el caballero. Esta, evidentemente, ya no se podía ocultar más, a pesar de la comodidad y la superficialidad que la alfombra está simbolizando. Que se apague la fogata por las lágrimas del caballero representa la noche oscura del alma, ya que sucede justo cuando el caballero reconoce su herida más profunda. No hay fuego, ni luz, ni calor, solo oscuridad, silencio y vacío. Además, esto sucede justo antes de que la voz de su verdadero yo se le presentara. En la vida cotidiana, la noche oscura del alma es cuando se toca fondo. Puede representarse como la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad grave, la pérdida del empleo, una crisis de fe, búsqueda de significado, una desilusión muy fuerte o una crisis de identidad. Todos estos eventos se pueden convertir en puertas que nos lleven a nuestro verdadero yo. Pero ¿qué viene a representar el verdadero yo? Es difícil de explicar con palabras exactas y puntuales, pero se puede expresar como un lenguaje a través del sentir, que se expresa únicamente cuando logramos silenciar la mente. Es la sensación de claridad, tranquilidad, certeza, disfrute y avance. Esas son cualidades del verdadero yo. Y es que a veces, solo cuando el fuego se apaga,
es cuando podemos encontrar algo que siempre estuvo ahí, esperando en silencio. Este viaje no es solo del caballero, es también de muchos de nosotros, de quienes fuimos heridos, nos protegimos como pudimos, y un día ya no sabíamos quiénes éramos debajo de la armadura. Todos estamos llamados a realizar este viaje, pero primero es necesario reconocer nuestras problemáticas, evaluarlas, como el caballero, que no fue hasta que reconoció que no quitarse la armadura le estaba haciendo perder lo más valioso que tenía. Por eso he creado un método de acompañamiento inspirado en este mismo viaje, que te guía paso a paso para poder reconocer tus heridas, tus máscaras, tus patrones y reencontrarte con tu verdadera voz. Si sientes que algo en ti se ha apagado, o sientes que estás atravesando una noche oscura del alma, o simplemente quieres vivir con más sentido, o atravesar alguna problemática, estás invitado. Te dejo más información en la descripción. Más adelante en otro video exploraremos los siguientes castillos, el de conocimiento, el de verdad y la última etapa que atraviesa el caballero, en la que tiene que soltar a lo que más se aferra en la vida.